Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente, soy y en este canal hablamos de un poquito de todo, desde las últimas noticias del mundo del entretenimiento, hasta consejos de belleza, pasando por reflexiones personales y por supuesto, mucho salseo. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos profesionales, que por cierto son increíbles, sino de algo mucho más personal, como superó una relación que, según todos los rumores y lo que pudimos ver en las redes sociales, fue bastante impactante. Antes de empezar con todo el jugo, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo muchísimas cosas preparadas para ustedes. Y si les gusta el vídeo, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos para que este canal siga creciendo y podamos ser cada vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema. Hande Erçel, como saben, es una actriz sumamente reservada en cuanto a su vida personal. No es de esas celebridades que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales. De hecho, es bastante celosa con su intimidad, lo cual, desde mi punto de vista, es totalmente comprensible y respetable. Pero claro, cuando eres una figura pública tan conocida, es inevitable que los medios y los fans estén atentos a cada uno de tus movimientos, especialmente en lo que respecta al amor. Y es que la vida amorosa de Hande ha sido objeto de muchísima especulación y atención mediática. Han sido varias las relaciones que se le han atribuido, algunas confirmadas, otras no tanto, pero sin duda, una de las que más resonó en el corazón de sus fans y en la prensa rosa fue su relación con. No voy a entrar en detalle sobre la relación en sí, porque no me parece correcto especular sobre lo que pasó a puertas cerradas. Sin embargo, sí podemos decir que fue una relación que duró bastante tiempo, que parecía muy sólida y que, cuando terminó, tomó a muchos por sorpresa. Y claro, una ruptura nunca es fácil, especialmente cuando estás en el ojo público. Imagínense tener que lidiar con el dolor, la tristeza y el proceso de sanación mientras que todo el mundo opina sobre tu vida y te persiguen los paparazzi a cada paso. Debe ser una situación sumamente estresante y complicada. Pero Hande, a pesar de todo, demostró ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad para superar los obstáculos. Y aunque ella no ha dado entrevistas extensas hablando directamente sobre cómo superó esa ruptura en particular, sí ha compartido algunas pistas y reflexiones en sus redes sociales y en entrevistas que nos permiten hacernos una idea de su proceso de sanación. Una de las cosas que más me llama la atención es que, a pesar de la fama y el éxito, Hande siempre se ha mantenido muy conectada con sus raíces y con su familia. Ella ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de tener una red de apoyo sólida, de rodearte de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente. Y creo que eso es fundamental para superar cualquier momento difícil en la vida, ya sea una ruptura amorosa, un problema laboral o cualquier otro desafío. Además, Hande parece ser una persona muy enfocada en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Después de la ruptura, se dedicó aún más a su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Y creo que esto también es una clave importante para superar una ruptura, mantenerte ocupado, enfocarte en tus metas y objetivos, y no dejar que la tristeza te consuma. Otra cosa que he notado es que Hande ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y su salud mental. En varias ocasiones ha compartido mensajes en sus redes sociales sobre la importancia de cuidarte a ti mismo, de darte tiempo para relajarte, de hacer cosas que te hagan feliz. Y creo que esto es algo que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas, independientemente de si estamos pasando por una ruptura o no. Es fundamental aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos y a priorizar nuestro bienestar por encima de todo lo demás. También me parece muy importante destacar que Hande no ha tenido miedo de mostrarse vulnerable y auténtica en sus redes sociales. Si bien, como dije antes, es bastante reservada con su vida personal, sí ha compartido algunos momentos de reflexión y algunas frases inspiradoras que nos permiten ver un poco más allá de la imagen pública de la actriz. Y creo que eso es algo que sus fans valoran mucho porque la ven como una persona real, con sus propias luchas y desafíos, pero también con una gran fortaleza y determinación para superarlos. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del tiempo. El tiempo lo cura todo, dicen.
Y aunque al principio pueda parecer que el dolor nunca va a desaparecer, con el tiempo las heridas sanan y aprendemos a vivir con la experiencia. Ande, como cualquier otra persona, seguramente necesitó tiempo para procesar la ruptura, para sanar las heridas y para seguir adelante. Y lo más importante es que lo hizo a su propio ritmo, sin presiones externas y rodeada del amor y el apoyo de sus seres queridos. En resumen, aunque Anne Ercel no ha dado una receta mágica para superar una ruptura amorosa, sí nos ha dado algunas pistas y reflexiones que nos pueden servir de guía. Rodearte de personas que te quieren, enfocarte en tu trabajo y en tus metas, priorizar tu bienestar emocional y tu salud mental, y darte tiempo para sanar son algunas de las claves que podemos aprender de su experiencia. Así que ya saben, si están pasando por un momento difícil, recuerden que no están solos. Busquen apoyo en sus amigos y familiares, enfóquense en las cosas que les hacen felices y recuerden que el tiempo lo cura todo. Y no se olviden de amarse a ustedes mismos y de priorizar su bienestar por encima de todo lo demás. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden que este es mi punto de vista, basado en lo que he observado y leído sobre Anne Ercel y su vida. Ustedes pueden tener su propia opinión y eso es totalmente válido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si les gustaría que hablara de algún otro tema en particular y por supuesto, sus opiniones sobre Anne Ercel y su vida. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así seguiremos creciendo juntos en esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento. No se vayan todavía, y aún no he terminado de contarles todo lo que sé sobre Anne y su proceso de superación. Porque, seamos honestos, rascar la superficie no es lo nuestro, ¿verdad? Queremos llegar al fondo de la cuestión, entender los detalles, analizar las estrategias, queremos el chisme completo. Así que, volviendo al tema central, la ruptura de Anne con Kerem Bürsin. Ahí está, lo dije. Kerem Bürsin. Una relación que, como les comentaba, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos, talentosos y exitosos, que se enamoran en el set de una serie de televisión y viven su romance a la vista de todos. Era la fantasía de muchos, la envidia de algunos y al final, la decepción de todos cuando anunciaron su separación. ¿Qué pasó realmente entre Anne y Kerem? Esa es la pregunta del millón. Y como ya les advertí, no voy a caer en especulaciones sin fundamento. No soy de esas. Pero sí podemos analizar lo que vimos, lo que leímos y lo que se rumoreó en su momento. Para empezar, hay que tener en cuenta que ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Senkalkap, la serie que los unió, fue un éxito rotundo a nivel mundial. De repente Anne y Kerem se convirtieron en superestrellas internacionales, con millones de fans siguiéndolos en cada uno de sus pasos. Esa presión mediática inevitablemente tuvo que afectar su relación. Imaginen la situación, constantemente expuestos a las cámaras, con la obligación de mantener una imagen perfecta, con la necesidad de equilibrar sus compromisos profesionales con su vida personal. Debe ser agotador. Y aunque el amor sea fuerte, no siempre es suficiente para superar esos desafíos. Además, los rumores de infidelidad siempre estuvieron presentes. No digo que sean ciertos, ojo, pero el simple hecho de que existieran ya genera tensión y desconfianza en una pareja. Y en el mundo del espectáculo, donde la tentación está a la orden del día, esos rumores suelen ser más persistentes y dañinos. Pero más allá de los factores externos, creo que también hubo cuestiones internas que influyeron en la ruptura. Quizás sus prioridades cambiaron, quizás sus caminos se separaron, quizás simplemente dejaron de estar en la misma sintonía. Son cosas que pasan, incluso en las relaciones más sólidas. Lo importante es cómo Anne afrontó esa situación. Y, desde mi punto de vista, lo hizo de una manera admirable. No se escondió, no se victimizó, no se dedicó a alimentar el drama en redes sociales. Simplemente se enfocó en sí misma y en seguir adelante. Y ahí es donde entra en juego su resiliencia.
Ande demostró tener una gran capacidad para adaptarse a los cambios, para aprender de las experiencias negativas y para transformar el dolor en fortaleza. No se dejó hundir por la tristeza, sino que la utilizó como combustible para impulsarse hacia adelante. ¿Y cómo lo hizo? Pues, como ya les adelanté, a través de varias estrategias. *** 1. El poder de la familia y los amigos ***. Ande siempre ha sido muy unida a su familia. Su hermana, Gamze Erzel, es su mejor amiga y confidente. Y su sobrina, Mavi, es su adoración. Pasar tiempo con ellas, recibir su cariño y apoyo, fue fundamental para superar la ruptura. Además, Ande cuenta con un círculo de amigos muy cercano, personas que la quieren por quien es y no por su fama. Esos amigos fueron su refugio, su tabla de salvación en los momentos más difíciles. Con ellos pudo reír, llorar, desahogarse y recordar que la vida sigue después de una ruptura. ***2. El trabajo como terapia ***. Ande se sumergió de lleno en su trabajo. Después de la ruptura protagonizó nuevas series, participó en campañas publicitarias y se convirtió en embajadora de importantes marcas. El trabajo la mantuvo ocupada, enfocada y le dio un sentido de propósito. Además, el éxito profesional le permitió recuperar la confianza en sí misma, reafirmar su talento y demostrar que es mucho más que la ex de. El trabajo se convirtió en su terapia, en su vía de escape y en su trampolín hacia un futuro mejor. ***3. El bienestar emocional como prioridad ***. Ande aprendió a priorizar su bienestar emocional y su salud mental. Empezó a practicar yoga y meditación, a leer libros de autoayuda y a buscar actividades que la hicieran feliz. Se dio permiso para descansar, para desconectar del mundo y para conectar consigo misma. Además, Ande se rodeó de personas positivas, que la inspiraran y la motivaran a ser la mejor versión de sí misma. Se alejó de las energías negativas, de las críticas destructivas y de las personas tóxicas. Aprendió a decir no a lo que no le hacía bien y a decir sí a lo que la llenaba de alegría. *4. La vulnerabilidad como fortaleza *. Ande no tuvo miedo de mostrarse vulnerable en sus redes sociales. Compartió mensajes de reflexión, frases inspiradoras y momentos de su vida cotidiana que revelaban su lado más humano. No pretendió ser perfecta, sino que se mostró tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad fue muy valorada por sus fans, que la vieron como una persona real, cercana y con la que podían identificarse. Ande se convirtió en un ejemplo de superación, en un modelo a seguir para aquellos que están pasando por un momento difícil. *5. El tiempo como aliado *. Y por supuesto el tiempo jugó un papel fundamental en el proceso de sanación de Ande. Al principio seguramente sintió un dolor inmenso, una tristeza profunda y una sensación de vacío. Pero con el tiempo las heridas fueron sanando, los recuerdos fueron perdiendo intensidad y la perspectiva fue cambiando. Ande aprendió a vivir con la experiencia, a aceptar el pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo. Comprendió que las rupturas no son el fin del mundo, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarse. En definitiva, Ande Erzel demostró ser una mujer extraordinaria, capaz de superar los obstáculos más difíciles y de salir fortalecida de las experiencias más dolorosas. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de superación personal y de amor propio. Y aunque no podamos saber con certeza qué pasó realmente entre ella y Kerem Bürsin, sí podemos aprender mucho de cómo Ande afrontó la ruptura y siguió adelante con su vida. Así que si están pasando por un momento difícil, recuerden la historia de Ande Erzel. Recuerden que no están solos, que el dolor es temporal y que siempre hay una luz al final del túnel. Busquen apoyo en sus seres queridos, enfóquense en sus metas y prioricen su bienestar emocional. Y sobre todo, no se olviden de amarse a ustedes mismos, porque son únicos, valiosos y merecen ser felices. Y bueno, ahora sí, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado inspirador. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas sobre Ande Erzel. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis novedades. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! Y recuerden, el chisme es bueno, pero la inspiración es mejor.
Cara guiño.